conocemos casos cerca nuestro que hemos vivido, lamentablemente, y pareciera que cada vez es más común según alertan los profesores, los docentes. Está en línea la licenciada Juliana Lanza, que es directora de Psicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública, bueno, que investiga, que trabaja permanentemente con este tema, y quisimos consultarla para ver cómo se puede prevenir fundamentalmente. Ya la saludamos. Juliana, ¿cómo estás? Soledad y Yamila, desde aquí te mandamos un abrazo. Gracias por habernos atendido y por tomarte este ratito para contarnos. Bueno, buenos días a las dos. Les agradezco la invitación para poder hablar de la ludopatía, ¿no? Que es un trastorno del juego. Creo que la palabra misma, digamos, lo dice, pero a diferencia de otros trastornos que son adictivos, no está relacionado con sustancias, ¿sí? La verdad es que es un tema que preocupa en adolescentes, en niños, pero también en adultos. Vos mencionabas recién que muchas veces uno tiene, digamos, a alguien cercano que ha tenido, digamos, esta dificultad, este desorden, pero también, digamos, a veces es un trastorno que cursa de una manera silenciosa, ¿no? Sobre todo en el inicio, cuando no hay muchas señales claras de que puede estar sucediendo. Yo mencionaba lo de los adolescentes porque he estado charlando con profesores y hay papás que por ahí todavía no se han enterado, que se detecta cuando ya ocurren cosas graves, como por ejemplo que el chico robe dinero de la casa o venda algo de su propiedad para apostar, y se hace todo a través, o sea, no hace falta que se vaya a un lugar, a una casa de juegos, se hace todo a través del celular. Por eso es tan difícil, me imagino, de detectar y de controlar. Claro, se hace a través de cualquier pantalla, de cualquier dispositivo, y en realidad, digamos, esa pantalla o ese dispositivo con un juego detrás de apuestas, que además para los menores, digamos, es algo que no, digamos, no debería ocurrir, pero sí es cierto que muchos lo notan con los problemas financieros, ¿no? Que están relacionados alrededor del juego. O porque estos menores, digamos, hacen mini transacciones, piden quizás pequeños montos, ¿no? de dinero, gastan su propio dinero, gastan dinero ajeno o venden cosas, como vos decís, objetos de las casas para seguir apostando, ¿no? Hay detrás una compulsión y una impulsividad, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. La compulsión significa que uno no puede dejar de hacer algo, y cuando lo deja de hacer o se lo interrumpen, esto trae episodios quizá de angustia muy alta, de enojos, ¿no? A veces de cuadros que ya pasan, digamos, el enojo y van un poquito más hacia la excitación psicomotriz, ¿no? Donde alguien rompe cosas, tira cosas, grita, ¿no? Se enfurece de una manera que está muchas veces relacionada justamente con esta abstinencia en este caso, digamos, al juego que es patológico. Otras veces lo que puede pasar también es que esto genere, además, lamentablemente, ¿no? Lleve, digamos, a deudas y a generar situaciones de desesperación donde las personas podrían tener alguna ideación suicida al no poder resolver o sentirse desesperadas sin alternativas ante, digamos, estas situaciones, ¿no? Me parece importante también destacar algo que a veces se menciona poco, que son las autolesiones, ¿no? Quizás en estos enojos o en estos momentos de sentimiento de vacío o de gran angustia, al no poder, digamos, continuar realizando esto, muchos adolescentes quizás se autolesionan. Y esto también es algo que tal vez en las escuelas se puede detectar, tal vez también en las casas, ¿no? Ver a lo mejor los adolescentes que tienen, digamos, las muñecas cubiertas por un pañuelito o para alguna cantidad de pulseras muy grandes, ¿no? Poder preguntar abiertamente estas cuestiones sin abordarlas a través del enojo o del reto, sino poder abrir con preguntas la opción de si estos chicos, estos adolescentes o menores están, digamos, cursando alguna patología relacionada a la ludopatía a través de la tecnología.
Claro. Juliana, Sole te saluda. En nuestro país, a diferencia de lo que sucede en las principales ligas europeas, donde sí se prohíbe que las principales casas de apuestas patrocinen a los equipos de fútbol, acá no sucede eso. Y entonces un deporte como el fútbol, que es tan seguido por los jóvenes, más aún con la figura de Messi, hace que esto se naturalice de alguna manera, ¿no? Como que tan mal no debe estar. Claro, yo creo que lo que sucede ahí es como que se termina generalizando, ¿no? O sea, si el fútbol es bueno, ¿no? Y uno tiene semejantes, ¿no? Representantes del deporte, ¿cómo se marca la línea divisoria entre que la práctica, obviamente, del fútbol, mirar fútbol está buenísimo, pero cómo, digamos, la apuesta online no lo está? Digamos, debería haber una línea divisoria clara entre lo que significa acercarse, digamos, al deporte, como el fútbol, con todo lo que simboliza en este país, a diferencia de los aledaños a eso, ¿no? ¿Qué pasa alrededor, digamos, del deporte cuando se utiliza, digamos, en sitios, digamos, de apuestas a los que los menores pueden acceder, ¿no? Claro. Sí, las invitaciones a los casinos online además aparecen en cuanto grupo de WhatsApp uno pertenezca, a cualquier hora y digamos en todos los celulares al alcance de la mano. Por otro lado, quería consultarte, la Argentina no tiene en estos momentos una regulación, una ley nacional que controle, ¿no? O sea, las provincias tienen cada una por su lado, pero a nivel nacional todavía no se ha concretado el debate necesario. Mira, creo que algunas provincias tienen, me parece que igual debería haber, debería estar encauzado a través de una ley, digamos, nacional, ¿no? Claro. Que contemple estas cuestiones, ¿no? No solamente la restricción, sino, digamos, qué se hace cuando uno detecta, porque detectar uno puede detectar, pero cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Sobre todo cuando las personas niegan o minimizan el problema, no solo cuando hay problemas, digamos, financieros o hay estos síntomas que usted mencionaba de abstinencia. La realidad es que la ludopatía puede darse en diferentes gravedades, ¿no? Puede ser leve, moderada o ser grave, pero indudablemente, digamos, hay algo que le pasa, digamos, a la persona que empieza a no poder detener esta cuestión compulsiva, digamos, del juego, y empieza a tener una preocupación constante, ¿no? Una pérdida también como de control sobre su conducta alrededor del juego. Esto viene, digamos, relacionado también de la ley de salud mental, ¿no? Digamos, la adicción, las adicciones o los policonsumos de sustancias, pero podríamos agregar de no sustancias también, en este caso. A veces las patologías pueden darse superpuestas, ¿no? Unas con otras. Es un problema, digamos, de salud mental, y esa persona es tratada como una persona con problemas psiquiátricos cuando tiene una adicción. Entonces, tal vez una mirada global permite también volver a mirar esta cuestión de no solo la ludopatía, sino también la adicción a las redes, ¿no? Que es un tema que también es central, y hace poco tiempo, digamos, hubo una serie de adolescencia, ¿no? Que trajo también un montón de cuestiones acerca de los adolescentes y, digamos, cómo construyen realidades a través de la virtualidad de las redes, ¿no? Y cómo los conjugan con su entorno o su ambiente. Sí. Estaba leyendo un informe de UNICEF que dice que entre los adolescentes un 95% conoce ya alguna web o aplicación de apuestas online, y que por lo menos ha entrado alguna vez, aunque sea por curiosidad. Un 95% es casi la totalidad de los adolescentes, claro, que alguna vez en algún momento entraron. Las estadísticas la verdad es que son abrumadoras, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también tenía, digamos, como una afectación del trastorno del juego en el 3% de la población mundial, ¿no? Incluidos adolescentes y adultos. Y también, digamos, suena, digamos, como bastante asombrosa la estadística que hay de menores también que por redes sociales han sido contactados por adultos, ¿no? Con otras intenciones, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, cómo se conjuga en esta época el rol del adulto con respecto a las redes sociales, a los menores, y donde hay un cruce y una superposición de
cuestiones que pueden terminar en patologías de salud mental y donde además se pueden sumar otras exposiciones que pueden traer riesgos, ¿no?, a adolescentes, pero también a adultos. Creo que hay tal vez que volver a pensar cómo es este cuidado de la infancia y de la adolescencia expuesta a temáticas que antes eran de los mundos privados de los adultos, ¿no? Esto no lo digo como algo restrictivo o en el sentido de discriminar negativamente, sino que, digamos, los niños y los adolescentes hoy tienen un acceso a temas que antes eran del mundo adulto. De hecho, las búsquedas en Internet sobre cómo digamos, autolesionarse, cómo resolver una crisis de salud mental a través de ChatGPT, cómo, digamos, las maneras que hay de provocarse daño, incluso el suicidio, es algo de lo que no se habla, pero también es algo a lo que los niños y los adolescentes lamentablemente tienen un acceso sin control. Claro. ¿Sí? Claro. Me parecía bueno poder brindarles, digamos, como una manera un poquito más global, que tiene que ver con la ludopatía, pero también tiene que ver con otras cuestiones donde la ludopatía puede llevar. Claro. Bueno, hay muchos factores que pueden causar justamente esta adicción. Sí, uno de los factores es el de la impulsividad de los adolescentes. Dentro, digamos, de la población en general, los adolescentes específicamente tienen una cuestión de impulsividad, y también lo que se da en los últimos años es esta búsqueda de sentido, de significancia, ¿no? Al estar expuestos a tantas imágenes de lo que significa ser alguien, tener éxito, ¿no? Cómo uno puede, digamos, ser aceptado por otras personas de manera más masiva. Esto también trae la posibilidad de tratar de ganar dinero más rápido. Pensá que el juego en realidad lo que hace es que uno vuelve una y otra vez a apostar, más allá de que pierda, ¿no? No es la gran cantidad de las veces en las que alguien cuando apuesta gana, sino que parece más, ¿no?, una compulsión a volverse a hacer pasar por la pérdida, ¿no?, como posibilidad de perder. Sí. Sí, es fundamental buscar... ¿Querías preguntarme algo? No, pensaba en buscar ayuda. Sobre todo pensaba en comunidades pequeñas como las nuestras. ¿Dónde buscamos ayuda? En los servicios locales de salud mental. La realidad es que lo mejor que alguien puede hacer cuando no está tan seguro, pero detecta algunos indicios, cuando las personas tienen, lo que te decía, ¿no?, estos cambios de conducta o de estado emocional que pasan de la calma al enojo, cuando hay mucha ansiedad, cuando hay angustia, cuando uno no se puede explicar, digamos, qué fue lo que pasó para que alguien esté demasiado silencioso, demasiado aislado, cambia la conducta con el grupo de pares, baja el rendimiento escolar, ¿sí? Son muchas cuestiones, digamos, que a lo mejor pueden dar pequeños indicios de cualquier otra patología, digamos, de salud mental, pero sobre todo también de la ludopatía o de la adicción al juego patológico o a un uso problemático del juego patológico. Poder consultar con un psiquiatra y un psicólogo digamos, si hay un hospital o en algún centro, digamos, de salud, me parece que es la recomendación más adecuada, porque esto tiene tratamiento, pero requiere un buen diagnóstico, requiere por eso también saber cuál va a ser el pronóstico, requiere poder revisar las conductas de riesgo que alguien puede tener y, obviamente, hacer el tratamiento adecuado. Sí, cuanto antes uno lo pueda detectar y lo pueda empezar a resolver, siempre va a ser mejor, porque va a evitar que se adhieran o que se añadan a este desorden otras patologías. ¿Cómo reforzar la prevención, digo, como papás, ¿no? ¿Cómo encarar este tema? Porque a veces los podemos ver jugar en el celular y uno se imagina que están en cualquier otra cosa y a lo mejor lo que menos piensa es esto, que está ya con una adicción importante al juego. Sí. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo tocar el tema con los adolescentes? El tema en realidad con los adolescentes, creo que la mejor forma es poder abordarlos de manera directa sin generar una situación de enojo
sino tratar de abrir, digamos, una comprensión. Es un tema que está en todos los medios, eso puede ser una buena excusa también como para poder preguntar, bueno, escuché el otro día, o me comentaron en el trabajo, o tal amigo me comentó, ¿sabés algo de esto? ¿Qué es lo que te pasa? Revisar las mini transacciones, las pérdidas de dinero en las casas, las faltas de objetos, que ya sería, digamos, el nivel más avanzado, pero poder plantear el tema en la mesa como uno plantea el tema cuando hay un conflicto, a lo mejor no sé, entre adolescentes, cuando tienen ejercitan un deporte o una pelea, una discusión, digamos, entre pares, ¿no? entre amigos. Yo creo que la mejor forma es abrir el tema, planteándolo. Y hablarlo sana, ¿no? Y hablarlo como con la preocupación de una adicción, digamos, no correrlo como algo menor. Claro, no minimizarlo, exacto. Es verdad. No generar esta cuestión de los castigos, ¿no? Como algo extremo, no agarrás más la tablet, no agarrás más el celular, claro. No te doy más internet, ¿no? Pensar en esto también. Y la verdad es que me parece que es una forma más sincera, honesta y más cuidadosa el poder abordar un tema directamente que quizás mirarlo, ¿no? Como mirarlo como a escondidas, mirarlo como con desconfianza. Me parece que los adolescentes son más permeables quizás a buscar vínculos de confianza y que tal vez eso se necesita un poquito más, ¿no? Claro. También en esta época. Es verdad lo que vos decís, uno puede estar con una pantalla y de afuera uno puede pensar que está hablando con amigos, que puede estar mirando una serie, mirando un video en TikTok, en lo que sea. La realidad es que el material en las redes es muy diverso y la mayoría cuenta que se encuentran con material desde diagnósticos de salud mental, personas que cuentan sus síntomas y personas que dan consejos sin ser profesionales, con lo cual la idea es poder centralizar el tema dentro de la familia y hablarlo tanto como uno dice, mira, a tal hora no vayas por esta calle, ¿no? O a tal hora yo te busco porque prefiero que vengas conmigo y no que te vuelvas solo, ¿sí? Es como una cuestión más de cuidado dentro de lo que es el estilo, digamos, familiar. Hace algunas semanas hablábamos con una psicopedagoga que nos decía ser adultos disponibles, presentes, algo que tanto cuesta en estos tiempos que corren, pero pensaba también en la necesidad de un Estado presente. En noviembre del año pasado obtuvo media sanción un proyecto de prevención de ludopatía y regulación de las ciberapuestas. Los bloques de UCR, PRO y La Libertad Avanza habían votado en contra del proyecto, pero igualmente obtuvo media sanción y luego no se volvió a debatir para que se llegue a la posibilidad de tener esta ley de manera plena, pero simplemente tenía 5 puntos interesantes: la prohibición de acceso a menores de 18 años, restricciones en la publicidad y promoción de las apuestas online, prohibir los auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo, regular los medios de pagos y más penas para los titulares de las casas de apuestas que incumplan la ley. Más allá de que uno después podría en la letra chica decir, bueno, igual se puede ingresar siendo menor y falseando los datos, es importante la regulación del Estado, ¿no? Claro, sí, es muy importante y también es muy importante en la revisación de la ley de la revisión de la ley de salud mental. Creo que no, sinceramente, desde el ejercicio de la práctica de la clínica, muchas veces uno mira cuáles son, digamos, las disposiciones de una ley y debería también estar observando cuáles son las de la otra, ¿no? Esta cuestión de los grises en algunas leyes hace que se dificulten muchas veces algunas cuestiones en relación a las personas no solo con adicciones, ¿no? Digo, en salud mental en general. La idea no es que una persona llegue, digamos, a un punto crítico ni a una situación, digamos, grave dentro de la enfermedad, del desorden o del trastorno que pueda tener, sino que se pueda prevenir. Y lo que vos comentabas recién, en realidad creo que ayudaría, digamos, bastante también en el sentido de la prevención y de marcar un límite claro, ¿no?
entre lo que está bien y lo que no está bien, ¿sí? Porque el gris, donde uno puede, digamos, meterse y bueno, una vez, 2 veces no pasa nada, en realidad creo que no trae, digamos, buena respuesta en una población, además, que va a estar tentada por curiosidad y porque también quiere autonomía, ¿no? Y en la adolescencia se da esta cuestión de, bueno, uno deja de ser chico, pero tampoco es adulto, y cierta diferenciación con lo que se puede y lo que no se puede, que a veces es tan difícil también, ¿no? Sostener en las casas cuando hay todo un mundo al que uno accede a través de un teléfono, que puede traer muchas ventajas, pero también puede traer muchos riesgos, ¿no? Sí. Creo eso. Bueno, encaramos la nota pensando en los adolescentes y en los jóvenes, por esto de que ha aumentado la preocupación en docentes, pero no queremos olvidarnos de los adultos. Hay cantidad impresionante de adultos que ya tienen esta adicción al juego. Quizás en casa eso repercute también en los adolescentes y en los jóvenes. Y es importante que busquemos ayuda. Me parece que es fundamental primero que se reconozca que hay un problema atrás, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es un juego, es una diversión, claro. Pero atrás existe todo un problema que puede transformarse, como vos mencionabas, en algo sumamente grave. Claro, deja de ser también para los adultos, ¿no? Deja de ser una diversión cuando uno no lo puede controlar, pero es verdad que cuando las personas tienen uso problemático, en este caso, ¿no? de tecnología en sitios de internet como el de las apuestas, lo que hay es una negación o una minimización. Es, no, yo lo controlo, es solo una vez, claro. En realidad, no, la próxima voy a ganar, ya me armé un sistema para ganar, esta vez me va a salir bien, ¿no? Y toda una cuestión también de un pensamiento, no solo de negación, sino también de un pensamiento un poco mágico, ¿no? En que uno puede controlar la aplicación, ¿sí? Los adultos también, obviamente, tienen cambios de humor que pueden estar relacionados con estar más irritables, con tener momentos de subidón, ¿no? Como de euforia. Muchas veces también el mal manejo, digamos, del ocio puede llevar a esto, ¿no? Situaciones de estrés, una multiplicidad de situaciones que pueden ser críticas en la vida de una persona, también, digamos, pueden generar el juego patológico sea como, bueno, una entrada a mi momento del día, ¿no? Un momento relajado del día, pero que obviamente tiene consecuencias que pueden ser muy dañinas. En lo financiero también, ¿sí? No solo en la mentira, porque también esto rompe vínculos, ¿no? Digamos, me parece importante, vos decías hace un rato, los padres disponibles, ¿no? Pero también, bueno, los otros adultos, ¿no? Las parejas, los vínculos familiares, ¿no? Como la desconfianza, la mentira, pueden llevar también a romper vínculos claro. Muy importantes, ¿no? Y significativos en la vida de una persona. Después está salir a pagar, ¿no? Las deudas, y esta cuestión que quizás en el mundo de los adultos tal vez es, mirándolo de nuevo, es esta urgencia, ¿no? Es la urgencia por ir y meterse en el celular, pero la urgencia por ir y apostar en un ratito, a la noche mientras otros duermen, a la mañana muy temprano, en algún bache, digamos, del día, y también poder observar esto, ¿no? Si las personas dejan de dormir adecuadamente, si cambia la alimentación, si empiezan a estar desalineadas y con las prolijas, ¿no? Cuando no hay un cuidado de las responsabilidades, no solo las personales, sino también las personales, las laborales, en lo que uno quedó con otro, ¿no? Me parece que eso también da señales, y esta cuestión relacionada con la mentira y con la desconfianza que genera, que te mencionaba hace un ratito, esto del secreto, ¿no? Claro. Tardar mucho en el baño con el celular, digamos, cosas que uno, digamos, podría pensar que otro está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Tal cual. Pero sí, sobre todo, y muy relacionada con los pensamientos que pueden ser suicidas o conductas autolesivas no suicidas, la sensación de vacío, la desesperación, y los cambios, digamos, muy rápidos en el humor, en el estado de ánimo, ¿sí? Juliana, no tenemos más tiempo por hoy. Te agradecemos muchísimo el contacto.
Muchas gracias, un cariño a ustedes. Igualmente. Un abrazo gracias. muy grande, Juliana. Gracias. Hasta luego. Bueno, dialogamos con la licenciada Juliana Lanza, es directora de Psicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública, trabaja como psicóloga también en el Hospital Alvear. Clarito. La verdad que sí. Debemos tener en cuenta todas estas cosas que mencionaba fundamentalmente para cuidar a nuestros chicos. Prestar muchísima atención. Estamos hablando de adolescentes chicos, donde crece cada vez más la ludopatía, esta adicción. Estamos hablando de adolescentes de 13 o 14 años. Prestemos atención a todo, absolutamente a todo. Yami, también decíamos quiero cerrar con esto, sobre el tratamiento, tenía media sanción en diputados, hace 3 días el Senado retomó finalmente y comienza a destrabar el tratamiento de este proyecto para regular la ludopatía infantil y el juego online que había sido aprobado a fines de noviembre del año pasado por la Cámara de Diputados. El jueves 5 de junio, hace unos días, se reunió la Comisión de Salud del Senado, se discutió el avance del tratamiento de las 22 iniciativas legislativas que se van a sumar al proyecto de diputados.